Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Bolivia Web TV, que como todos los días le trae las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo. La bienvenida especial a nombre propio y a nombre de la producción de Bolivia Web TV. Comenzamos. Hoy es viernes 6 de noviembre y en el arranque les contamos que una vez promulgada la ley de convocatoria, el Tribunal Supremo Electoral inició la preparación del proceso y el calendario electoral para el referendo del 21 de febrero del 2016. Además, se planteará el presupuesto necesario para la administración de este proceso, que incluye 33 países. El vocal del órgano electoral, José Luis Exeni, confirmó la prohibición de campaña electoral a funcionarios públicos durante sus horas de trabajo. Y entre los nuevos aspectos que incluye la normativa en su disposición transitoria es que la campaña y propaganda electoral podrán ser realizadas por las organizaciones políticas de la sociedad civil y de las naciones y pueblos indígenas sin que sea necesario inscribirse o registrarse. En otros temas les contamos que Bolivia registrará la mayor tasa de crecimiento de América Latina en 2015, ya que pese a la caída internacional del precio del crudo, el Producto Interno Bruto del país registrará un crecimiento de más del 5%. Así lo informa el ministro de Economía, Luis Arce Catacora, quien anuncia que se reunirá con los micro y pequeños empresarios para tratar el tema del doble aguinaldo. El sector informó que ni con la ampliación del plazo se está en condiciones de pagarle beneficio e insiste en reunirse con el presidente Evo Morales. Vamos con más informaciones en Bolivia News. El Tribunal Supremo Electoral alista el empadronamiento masivo en el exterior. Está previsto que esta etapa inicie el 14 y se prolongue hasta el 30 de noviembre. El vocal del órgano electoral, Luis Exeni, indicó que son 69 ciudades en 33 países donde se llevará a cabo la votación del referéndum para modificar la constitución política del Estado. Para apoyar el empadronamiento se desplazarán 1.500 equipos biométricos. Estos son los temas que hacen noticia desde Bolivia para el mundo, como siempre a través de Bolivia News. El gobierno informó que hasta fin de año se concluirán más de 20.000 casas en todo el país para familias de escasos recursos económicos. Según un comunicado, la Agencia Estatal de Vivienda indicó que hasta la fecha existen más de 8.000 viviendas concluidas y la inversión ejecutada alcanza los 827 millones de bolivianos, lo que de acuerdo con la institución estatal representa un avance físico del 88% y un avance financiero del 96% respecto a lo programado para octubre de este año. Les contamos que La Paz vivirá este mes una fiesta de las artes escénicas. La sexta temporada nacional de Teatro Escénica 2015 presentará 150 artistas entre actores, dramaturgos y directores que llevarán a escena 40 obras de teatro en 7 escenarios de la ciudad de La Paz. Las funciones se realizarán del 6 al 30 de noviembre en los teatros municipales Alberto Saavedra Pérez, Modesta San Ginés, 6 de agosto y de Cámara. Además, se presentarán piezas en el Museo Tambo Quiriquincho y las Casas Distritales de las Culturas Héroes del Pacífico y Jaime Sáez. El festival tiene el objetivo de promover a los nuevos talentos de las artes escénicas y el ingreso a todas las funciones será gratuito. En Bolivia News es momento de revisar los indicadores económicos. Atención con la cotización del dólar para esta jornada de viernes 6 de noviembre. 6 bolivianos con 96 centavos para la compra y 6 bolivianos con 86 centavos para la venta. La cotización del euro, 7 bolivianos 46 centavos. El yen se cotiza en 0.056 centavos. Y el real sigue subiendo en dígitos, 1 boliviano con 81 centavos. La selección boliviana de racquetball partió rumbo a Santo Domingo para participar del 27º Campeonato Mundial en la categoría juvenil. La competencia se realizará entre el 7 y el 14 de noviembre. Bolivia se destaca por su nivel entre los mejores del mundo y participará con un equipo de 25 atletas entre hombres y mujeres con edades que oscilan entre los 8 y 19 años. Hablamos ahora del balompié nacional para contarles que la selección boliviana volvió a caer 10 puestos en el ranking FIFA y se desplazó del puesto 67 al puesto 77 de la lista.
Esta baja se debe a los malos resultados conseguidos por la Verde en las dos primeras fechas de las eliminatorias mundialistas rumbo a Rusia 2018. En tanto que Bélgica alcanzó el liderato de la clasificación FIFA en detrimento de Argentina, que retrocede a la tercera plaza por detrás de Alemania, que está segundo. Mientras que Chile consiguió la mayor progresión dentro del top 10, ocupando ahora el puesto número 5. Terminando la primera semana de noviembre, ha sido un verdadero placer llegar a ustedes con las informaciones más destacadas desde Bolivia para el mundo. Mi nombre es Erwin Bassani, a nombre de Bolivia Web TV, les deseamos que tengan un feliz fin de semana. Permiso. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.